Estamos hoy con toda una experta, con Mónica García Massagué, directora general de la Fundación del Festival de Sitges. Bienvenida. Hola, muchísimas gracias. Y bueno, a modo de introducción rápida, todos sabemos que las mujeres siempre han sido parte fundamental del cine de terror, pero habitualmente formando parte del elenco y a menudo como víctimas de asesinos, monstruos de todo tipo, y en el mejor de los casos, pues convertidas en la final girl o la última superviviente. Pero lo cierto es que cada vez surgen más voces femeninas que nos cuentan historias desde sus propias perspectivas, desde esa silla de la directora. Karen Kusama, Julia Ducournau, Ana Lilian Mirpur, Coralie Farget. Y bueno, en España es más difícil encontrar esos nombres, pero sí es verdad que, por ejemplo, este año ha sorprendido Carlota Pereda con Cerdita, inspirada en el corto de la propia directora y que, bueno, premiado, y que se ha convertido en una de las óperas primas más decisivas del cine español de este año, sin ser definido. Y bueno, queríamos contigo hablar de cómo lo vemos, ¿no? Cómo vemos que las mujeres cineastas estén desempeñando ese papel cada vez más importante en el cine fantástico. Pues bueno, nosotros desde el festival empezamos el programa ya hace un año. Hemos caminado muchísimo. También como una especie de ejercicio de autoanálisis sobre lo que estaba pasando por las filas de la sección oficial del festival y como habían hecho muchos festivales en general a la hora de analizar el papel de la mujer. O sea, no es nada nuevo, una iniciativa hace unos años que era el 50-50, 20-20, que era una especie de apoyo a que todos los festivales se solidarizaran que normalizaran la presencia de la mujer en los comités de selección, en los jurados, en la propia selección oficial del festival. Y eso era una meta que era el 50% para el año 2020. Estamos en el año 2022 y sigue siendo una noticia que una mujer como Carlota Pereda haga una película fantástico en este país. Y seguirá siendo una noticia, porque realmente es la excepción a la regla. Y a pesar de la época en la que estamos, después de haber pasado por olas tipo Me Too, haber pasado por las iniciativas múltiples como la de CIMA, Mujeres Visuales, etcétera, que tenemos en todo el país, aún sigue siendo una presencia minoritaria, aún sigue habiendo un gran gap de sueldos, como comentaban antes las compañeras. Todavía hay oficios dentro del cine que están feminizados o no se considera que deban ser asumidos por mujeres. Ya no te digo liderar proyectos, eso en general. Pero si le añades la capa del fantástico, como decías, es un género tradicionalmente masculino, con una mirada muy masculina, y es obvio en la historia del cine los grandes nombres que ha habido, aún la dificultad es mayor. La presencia de mujeres es todavía más compleja. Siempre hablo, ¿no?, de que hay una especie de dos corrientes. Por un lado está la propia industria que no confía en la sensibilidad femenina para llevar a cabo esas películas en las que nos encanta destrozar a la chica, descuartizarla, desnudarla y ponerla allí como final girls en el mejor de los casos. Y por otro lado, las chicas tampoco se sienten reflejadas en un género que se puede implicar una cierta violencia o una visión más retorcida, extrema, etcétera. Cosas que están empezando ligeramente a cambiar, pero a veces, bueno, como en toda etapa de transición, con unas interpretaciones sui generis, ¿no?, de lo que tiene que ser el género femenino, que es otra de mis obsesiones para lo que vamos a hacer en el próximo año. Entre otras cosas, también vamos a hablar hoy del libro de Women in Fan, que ha salido este año dentro de las publicaciones de la última edición del Festival de Sitges, y bueno, que has coordinado, y en el que han participado firmas como Alan Jones, Diego López Fernández, Domingo López, Heidi Honeycutt, Ángel Sala, Violeta Kovacs y Jordi Sánchez Navarro. Y bueno, como está definido, es una topografía del género fantástico dirigido por mujeres. Y bueno, se supone que tradicionalmente, lo que estabas comentando, el liderazgo de los proyectos de dirección de los hombres creadores en el cine fantástico ha sido determinante, ¿no? O sea, siempre el cine fantástico, el terror, normalmente están dirigidos por hombres. Sin embargo, otros tipos de géneros, pues siempre las mujeres han estado más, bueno, se les ha considerado que están más cerca de esos géneros. Pues esto, ¿por qué siempre tú crees que ha sucedido? Bueno, pues lo que decía de esta especie de reconocimiento de sensibilidades, y que no deja de ser un modelo patriarcal, ¿no? En la sociedad, pues crees que las mujeres quizás tienen una mayor
sensibilidad o proximidad pues al drama, a la comedia romántica. En cambio, pues el género o incluso plantearnos, ¿no?, una película de acción, de kung fu, etcétera, dirigida por una mujer es como que no pega. Pero la cuestión es que, por un lado, es cierto que ha habido una falta de referentes y que eso hace que no ayude a plantearse, oye, pues ¿por qué no puedo hacer yo y puedo ser yo directora de cine negro o de psycho-killers y no hay ningún problema? Y eso ha sido endémico. Pero también ha habido... A ver las haylas, como digo yo en el libro, ¿no? Excepciones a la norma. Habido, ¿no? Alguna ha habido. Ida Lupino, por ejemplo, fue una de las primeras, era una actriz de la Warner Brothers que se pasó a la dirección, fue si no la primera, diría de las primeras directoras en ser aceptadas por el gremio de directores, y ella es la precursora del true crime. O sea, hizo películas en las cuales había una ultraviolencia, en las cuales había asesinatos, algo que no se esperaba de una mujer en la época, estamos hablando de los años 50, 40, 50, os podéis imaginar, y más desde la sensibilidad de una mujer. Y ahí siempre retomo también la frase de Mark Cousins, el historiador, que hablando de cine dirigido por mujeres, pues la historia del cine ha sido machista por omisión. O sea que de las pocas que ha habido no se ha dejado constancia en la historia del cine, y por eso dentro del programa de Woman in Fan tenemos una línea de reivindicación histórica muy fuerte que la hemos hecho a través de pequeñas cartelas que ponemos siempre en el cine intentando recordar, resulta que hubo una mujer que se llama Alice Guy Blaché que fue, según algunos historiadores, la primera creadora del cine narrativo. O sea, que el cine narrativo, el que te expliquen una historia en pantalla, no un truco de magia, lo que sea, viene de una mujer. Que hay una mujer que se llama Lotte Reiniger, que fue la primera mujer en hacer un largometraje de animación. Y fue una mujer, no un hombre. O el caso de Millicent Patrick, que ha sido bastante paradigmático de todo lo que significa esta omisión o esta especie de relegar el papel de la mujer en los créditos, y que sucede muy a menudo, como decíamos, o las compañeras, ¿no?, con determinadas oficios de determinadas funciones. Millicent Patrick también fue de las primeras en ser aceptada en un departamento de efectos especiales, en este caso de la Universal. Estuvo trabajando en muchísimas películas de género, de ciencia ficción. Fue la creadora, diseñadora del monstruo, de la criatura del Lago Negro. Incluso con la gracia del departamento de marketing de la época, la utilizaron como el concepto de entre la bella y la bestia. Era una chica atractiva que incluso había hecho algún papel de actriz. Y en un momento dado el jefe del departamento pues tuvo un ataque de cuernos y decidió que ya se acabó la promoción entre la chica y el monstruo y la apartó de los créditos. Tú en los créditos originales no ves la autoría de Millicent. No solo eso, sino que ya nunca más hizo un papel importante. Ya nunca más trabajó en producciones del nivel de la Universal y fue relegada y apartada. Y en nada, el año pasado y salieron 2 libros reivindicando su historia, reivindicando su papel y reivindicando sobre todo su autoría como creadora de monstruos. Porque, a ver, las haylas y las mujeres han creado monstruos desde que Mary Shelley creó a Frankenstein, y con todo lo que ha conllevado no nos hemos quedado atrás, sobre todo en el tema de la literatura, pero también en el cine ha habido una autoría y una creación del fantástico desde la mujer. La importancia de visibilizar, de recordar siempre. Estábamos hablando de ese cambio de tendencia. Todavía vamos avanzando poco a poco, pero sí que cada vez hay más nombres, como decíamos, y bueno, y existe también, vamos a decir, ese concepto de terror elevado, tan denostado, pero en cierto modo consideras que sí, que la mujer a través de su mirada, creando películas de terror y de cine fantástico, está elevando el género también en ese sentido. Yo no le asignaría a un género masculino o femenino el elevar un producto. Creo que, y por eso para mí era importante el libro, a utilizar la palabra topografía, porque realmente a lo largo de los géneros, del tiempo, de los territorios, ha sido muy desigual la producción. En el caso de España, que Diego es el responsable del artículo, la situación es dramática, o sea, te sobran dedos de una mano para contar cuántas directoras ha habido. Y seguramente, al margen de lo que él apunta, hay muchas condicionantes sociales, ya no te digo históricos, cinematográficos, industriales, sociales, que explican por qué estas mujeres no se acercaron ni al cine y menos al cine de género.
Pero en cuanto a que el terror elevado pues dignifica, o la idea de este concepto dignifica el fantástico, y por lo tanto algunas mujeres y hombres se han sentido más atraídos. Ayer lo hablábamos con algunos compañeros, ¿no? El hecho de que en muchos festivales de cine, de los grandes, de los que se consideran generalistas, etcétera, cada vez tiene más presencia el cine fantástico, y esto le está dando como un caché distinto, una percepción. Creo que es cierto que hay una desmitificación del género como un subproducto, se considera un lenguaje más, una forma de expresión más, y que obviamente que el año 2021 fuera ganada la Palma de Oro de Cannes por una chica con una película de corte fantástico, Julia Ducournau, con Titán, por primera vez una mujer en solitario, que hemos esperado hasta el 2021 para poder conseguirlo, y que 6 meses después, en enero, también una chica, siempre me olvido el nombre, es complejo, ganase el premio de Sundance también con una película de corte fantástico. La película se llama Nanny, y son películas que juegan al fantástico, o sea, que obviamente tienen los tintes del fantástico, se inscribirían en lo que acabas de decir de ese terror elevado, pero que, bueno, pues es un uso totalmente legítimo de lo que es la fantasía y el terror para traducir o para utilizar alguna metáfora en sus historias, y me parece perfecto. Pero yo no lo asociaría a que las mujeres le dan una pátina especial. De hecho, es una también de mis obsesiones, e incluso cuando hacemos programas de integración o de profesionalización de las mujeres, que haya mujeres y hombres. O sea, que realmente haya un diálogo constante, porque si no conseguimos ese diálogo dentro de la industria y de igualdad y de integración, etcétera, acabaremos haciendo otra vez una segregación femenina que no nos ha ido a favor ni nos puede ir a favor. Por eso también en el programa, yo también una de las cosas que también les insisto mucho a la gente que utiliza la palabra women in fan. Digo, no, en plural no. Hablo de una mujer, hablo de creadoras en con singular. No somos un gremio, no somos un grupo que vamos la mujer en masa, en el fantástico, sino que es la mujer creadora, ya sea en el territorio del guión, del diseño, del vestuario, la mujer creadora. También para no tener esa sensación de reivindicación feminista. Es una reivindicación simplemente de equidad y de oportunidades, pero no tiene que ser siempre un filtro o una lectura feminista, que para eso hay otros movimientos y hay otras iniciativas. Pues estábamos hablando precisamente de esa estrategia de la Fundación de Sitges, ¿no? Del programa específico Women in Fan, y quería que me contaras qué resultados están obteniendo, qué has visto, ¿no?, en esta trayectoria que se haya conseguido. Pues mira, nada más empezar conseguimos, aparte de presentar nuestras propias estadísticas, o sea, establecimos un punto de partida de qué había pasado en los últimos 20 años, cuántas mujeres habían participado en sección oficial. Realmente el Sitges siempre ha tenido una mirada súper integradora, deseosos de incorporar filmografías desconocidas, tener la oportunidad de integrar talento femenino, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, nos situamos en un 6% de películas dirigidas por mujeres en los últimos 20 años. Algunas incluso llegabas al 8 si sumabas la codirección y poco cosa más. Cannes está en el 5, que la situación era más dramática. Pero nada más empezar ya conseguimos hacer una réplica en Ventana Sur, que es el mercado latinoamericano, por lo tanto ya abrimos una puerta a lo que se llama Women in Fan Latam. Una de las propuestas del programa es trabajar en red internacional, con la idea de que me es igual cómo se llame tu iniciativa o qué programa tengas, si tiene el mismo objetivo que nosotros, que se sume en esta red, y si no, cedemos la imagen de Women in Fan para que la utilicen en sus propias actividades. Y con esto pues ha tenido ya presencia en Austin a través de Fantastic Fest, que también han hecho promoción y distribución de la imagen, de las campañas de visibilización histórica que decía. Hemos hecho ya 2 becas de sensibilización, o sea, hemos tenido 3 chicas el año pasado y 3 chicas este año que han sido elegidas por ser talentos a seguir, porque ya han sido elegidas en los Goya, en los Gaudí, o han estado en Cannes con algún trabajo no de género. O sea, la idea era inocularles las bases del género. Las tenemos durante todo el festival con un mentor o mentora. De momento han sido 2 mentores, Carlos Bermud y Paco Plaza.
para aprender a ver el género, entenderlo. Tienen reuniones one-to-one con productores, distribuidores, críticos y expertos para que lo integren, porque ni siquiera las etapas formativas que han tenido o las experiencias que han tenido les han llevado al fantástico. Y entonces la idea era inocular esa primera semilla para que se lo plantearan, especialmente en el territorio español, que os digo que la situación es aún más compleja. Hicimos el libro también de estudio y es el primero que hay en lengua castellana sobre este tema, por lo tanto ha salido en castellano y en inglés para que tenga una mayor repercusión. Y estamos pendientes también de hacer ahora una actividad en Italia, con Women in Fan Italy. La idea es que provocar una cierta conciencia de, hey, recoge tus propias estadísticas, mira a ver qué es lo que hay, mira a ver dónde están las directoras, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, qué papeles tradicionales, y dar una respuesta. Cada uno en su territorio, que es el que mejor lo conoce. Y ahora estamos trabajando también para un proyecto el año que viene para hacer una actividad a nivel de territorio europeo de toda la situación y toda la presencia a través de directoras, una especie de Eurovisión, ¿no?, de cine fantástico. Nos encontramos en una situación bastante ambivalente porque las pocas directoras que hay o las que han cogido ahora el relevo, algunas empiezan a bajarse del cargo o están cansadas, y lo entiendo, están cansadas de que siempre participen por haber hecho una película de género en mesas redondas de mujeres y terror y ser esa especie de novedad. Lo que pasa, y entiendo perfectamente que tampoco quieras acabar estigmatizado. Están buscando esa normalidad. Sí, pero esa normalidad no ha llegado. Todavía no ha llegado. Las estadísticas te lo demuestran, la situación te lo demuestra, y como estamos en una etapa de transición, creo que respetando las sensibilidades de cada uno, todavía nos queda mucho por hacer. Sí. Y bueno, estábamos hablando de esos motivos, ¿no? Hemos dado ya algunos, esos motivos por los que puede ser que cada vez haya más mujeres directoras de cine fantástico. ¿Crees que también tiene que ver con que hoy en día también hemos evolucionado en otros sentidos? Por ejemplo, el público, diversidad de opiniones, que somos todos mucho más abiertos, que incluso los propios creadores, los equipos de producción, ya, pues bueno, están animándose a buscar esta normalidad. Si eso fuera verdad, las políticas de subvención no tendrían puntos de discriminación positiva a la mujer, ya te digo yo. No, yo creo que también vamos con muchos prejuicios. Yo me acuerdo cuando presentábamos el Festival de Sitges, por ejemplo, a posibles patrocinadores y demás, y nos pedían estudios de público. Y se había hecho uno como 5 o 6 años antes, y la gente se sorprendía porque el 50 y 50% casi eran hombres y mujeres. O sea, las mujeres veían terror. Y era como, ¡hola! ¿Qué pasa aquí, no? Y no se sentía esa identificación. Pese a, bueno, película de terror, pues toda la audiencia prácticamente es masculina, cuando te podías demostrarles que había una presencia mayoritaria de consumo femenino. Creo que sin duda ha ayudado el papel de las plataformas, y es una de las cosas que también voy reivindicando, decir, oye, ahí estamos en una etapa de mayor consumo audiovisual que nunca, de mayor demanda de producción y de contenido. Y fíjate en qué tipo de contenido hay. Es un contenido de entretenimiento. Muchísimo es dedicado al fantástico en todas sus acepciones, como Umbrella. Ya sea terror, ya sea ciencia ficción, ya sea mitología, fantasía épica, etcétera. Vas a perder ese cargo. Vas a perder la oportunidad de también estar en esa salida profesional como cualquier otra. Uh-huh. Y eso debe ser un revulsivo. Debería serlo al menos incluso en las escuelas y en las universidades, de decir, oye, pues cuáles son las claves del fantástico o cuál es la cantera del fantástico, porque quizás es la salida profesional que puedas tener más a tu alcance, más allá de que tú puedas hacer, obviamente, y respetando cine de autor, comedia, etcétera, que no dejan de ser géneros que también tienen su público, obviamente. Sí. ¿Y crees que, dándole la vuelta a toda la conversación, crees que el género de terror desde su puesto puede también ayudar a fomentar la igualdad? Yo creo que hasta ahora la lectura que se ha hecho, si nos pusiéramos a diseccionar la perspectiva de cómo se ha plasmado la mujer en la pantalla, quizás no ganaríamos un concurso de igualdad. Pero hay incluso una tendencia que está revisando clásicos, viéndolos ya con otra mirada. Sí, el greenwashing Vamos a hacer ahora las películas con el empoderamiento femenino, y en el que al final la chica no solo es la ganadora. Pero también, mira, hace poco leía un artículo de un compañero guionista que le habían vetado una serie porque la mala era una mujer. O
O sea, es que ahora no toca. Las mujeres tienen que ser buenas, tienen que ser luchadoras y tienen que ser las ganadoras al final. Estamos en etapas de transición y obviamente, en el que la visión femenina o el empoderamiento femenino tiene un peso narrativo y se atiende a una audiencia que tiene esa sensibilidad, y me parece fantástico. Yo creo que vamos por el buen camino. Pero lo que sí que es importante es el storytelling. Creo que el storytelling, y es una de las cosas que antes lo apuntaba, ¿no?, que es mi obsesión para esta segunda parte del año, en cuanto al programa Woman in Fan, es que las mujeres empiecen a madurar y a crear sus estereotipos, sus arquetipos y sus historias, al igual que hasta ahora nos hemos formado con las historias explicadas por hombres, con los miedos y los monstruos creados por hombres. Pues ahora quizás es el momento en que estos miedos, monstruos y pesadillas y demás sean creados por mujeres, y que toda esa transmisión de valores, de jerarquías y de narrativa, que hasta ahora ha sido eminentemente masculina, también tenga pues sus protagonistas o sus creadoras femeninas. Y es la conclusión del libro, que si lo has leído en la introducción, es: ¿cuándo se conseguirá esto? Pues cuando el día en que yo te pregunte en la audiencia, oye, dime una directora, cuando tengas que definir un estilo, y digas, pues esto es muy hitchcockiano, o es muy lynchiano, o es muy de Scorsese. Pues cuando seas capaz de decir el nombre de una directora en plan adjetivado para definir un arquetipo, un estilo, etcétera, quizás nos estamos acercando a esa realidad. Complicado. No se encuentran ejemplos. Sería el momento ahora de darle la voz también al público, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por aquí. Bueno, a mí se me ocurre un adjetivo: bigeluniano. Pero sí, pero que mi pregunta iba precisamente por ahí, porque una cineasta con un estilo muy definido, pero que precisamente el comentario con su filmografía siempre ha sido la directora que hace películas de hombres. Entonces me gustaría un comentario al respecto, y también con respecto, que es verdad que no es lo mismo, aunque ahora con las plataformas quizás sí estamos viendo más integración de mujeres que tienen el control del producto o que tienen un mayor control del producto, pero también en otras series de televisión quizás no son las showrunners, pero sí muchas series que encontramos muchas directoras de episodios concretos. Pienso, por ejemplo, en algunos episodios de Star Trek Discovery, o de, evidentemente, Supergirl, o algunas series que claro, estamos hablando de otro formato, pero que al fin y al cabo son responsables de ese episodio. Has tocado dos temas conflictivos. Uno es el papel de Catherine Bigelow cuando salió a la palestra, ganó el Oscar y precisamente creó esta especie de sentimiento de traición de una mujer que hace pelis a medida de los hombres, etcétera, cuando es ese el horizonte de normalidad. Pero estamos hablando de hace 20 años, 25 años, o sea, la perspectiva era muy distinta, y fue una precursora que fue tachada de traidora al género femenino por hacer un género masculino. O sea, a mí me parece perfecto, y que su trabajo creo que fue más pionero de lo que le tocaba en la época, y le pasó lo que le pasó. Lo mismo pasó hace unos años con una película, la de Revenge, que era un rape and revenge, y también, ¿cómo haces que a una mujer la violen y etcétera? Y con todo el sadismo que impregnaría un hombre y lo hace una mujer. Pero es que eso es lo que tenemos que conseguir precisamente. O sea, por eso al principio decía que no es una cuestión de feminismo, es una cuestión de saber trabajar con los mimbres del género y darle la perspectiva que tú quieras como creadora o directora, etcétera. Pero tampoco que tengas que forzosamente alejarte de lo masculino o lo femenino o de los patrones, o sea, crear tus arquetipos o modificarlos, pero sin que eso te encasille en un sentido o en otro. Son temas conflictivos cuando hablas de igualdad. Y después hay casos como el de Mary Harron, por ejemplo,
que si analizas el proceso de todo lo que fue American Psycho, era una película que tenía que dirigirla un hombre y pasó por 2 o 3 directores, pero la película era, o el contenido de la novela y su adaptación era tan sádico y demás que buscaron expresamente a una mujer para suavizar, a ver cómo metemos la misoginia de este psico-killer. Bueno, si lo hace una mujer, no pasa nada. Son estrategias de marketing detrás de ello. Bueno, jugar a las 2 cosas es totalmente ilícito. Y después el de ¿qué decías el otro? Showgirl, no, el de Superwoman. Sí, nos ponen a liderar un proyecto de una Superwoman. ¿Y por qué no Superman? ¿Por qué tiene que ser una chica? Es también otro de esos temas polémicos de, bueno, por fin consigue hacer una película de superhéroes y además estaba taquillera, etcétera, 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 pero de chicas. Para que es un producto de chicas hecho por chicas. Son temas de aquellos conflictivos en el momento y que se les saca la punta. Y después, en cuanto al liderazgo y el hecho de dirigir algunos capítulos, porque no somos las showrunners siempre, aparte de Shonda Rhimes o los grandes nombres. Claro que podemos dirigir capítulos, pero también podemos dirigir toda la serie y ser la showrunner y la creadora y crear un Star Trek femenino. No lo sé. El femenino no en el sentido de reivindicación femenina, sino liderado, diseñado y creado por una mujer. Y Woman in Fan es en inglés, precisamente, bueno, y hace el juego de palabra de fan fantástico que está recortado y fan el juego de diversión a la vez, a nivel de sonido. Por lo que os decía del trabajo en red, porque queremos hacerlo de forma internacional, porque la única forma de profesionalización es que también se fomente la coproducción. Y de hecho ahora intentaremos montar una plataforma profesionalizadora que permite trabajar y formarse a mujeres tanto de este país como con el resto de Europa o Latinoamérica. Entonces, obviamente, usamos la lengua de los mercados, que además nosotros somos un festival internacional y la FIAF te obliga al uso del inglés en todas tus comunicaciones, además de la lengua del país de origen. Lo que sí hicimos es hacer el libro en castellano cuando no existía ninguna versión o ningún tratado en castellano, cosa que nos abría la posibilidad de que todo lo que era comunidad hispanohablante pues también tuviera acceso a esta reflexión que plantea el libro. Y en cuanto a los condicionantes, depende del territorio. Pues me va cayendo. Depende del territorio. Aquí en España, bueno, Diego es experto, pero para mí es una cuestión de educación. O sea, cuando había este primer paso de acceso a las mujeres al cine, estamos hablando de quizás nuestras madres o abuelas, cuántas mujeres tenían que pedir permiso a sus maridos para abrir una cuenta corriente, para aceptar un puesto de trabajo. Había una dependencia que ya nos hacía complejo identificarnos en determinados roles profesionales. Añádele una capa más complicada como era el fantástico, y aún así había muchas mujeres dentro de la producción cinematográfica o en determinados oficios que ya se consideraban propios, maquillaje, vestuario, es lo que se llama la segregación o la feminización de determinadas áreas. Después ha habido muchísimos casos, no solamente en España, sino en el resto de cinematografías, de mujeres que han estado integradas dentro de la producción fantástica, pero han cedido su creatividad. La Thea von Harburg, la guionista de Metrópolis, han cedido su autoría al marido director, o bien han quedado como mano de obra barata. El artículo de Alan Jones es muy bueno en ese sentido, para todo lo que es cine clásico, ver qué mujeres trabajaron pues a la sombra de todo lo que era la exploitation y todo lo que era cine B, etcétera, porque allí se les permitía hacer lo que quisieran, eran mano de obra barata, las cogían y venga, y podían tener el sueño del glamour de trabajar en el cine, y después el título o el crédito ponían un nombre y tiramillas. O sea que depende del lugar. ¿Cuál sería un poco la idea que deberíamos jugar los hombres en esta lucha por la igualdad, ¿no? A ver, me gustaría decir que en igualdad de condiciones, al menos durante un tiempo, no estaría mal integrar mujeres, directoras, guionistas, la creatividad en este sentido, pero tendría que ser en igualdad de condiciones. Ahora estamos en una etapa en la que la cuota femenina también tiene que estar. Y por lo tanto hay una búsqueda de mujeres directoras, mujeres guionistas, también para cumplir, a veces con cuotas éticas,
cuotas marketingianas pensando en el mercado al que te diriges o cuotas que necesitas para cumplir con las políticas de subvención. Y el problema es que el trabajo no se ha hecho antes. O sea, en las escuelas, en la universidad, en la propia familia, no se ha hecho ese trabajo de preparar a esas mujeres en igualdad de condiciones y con los mismos referentes. Y si no llegamos a ese nivel de madurez, de profesionalización, muchas veces nos encontramos con directoras que quizás no están a la altura. Proyectos que no están a la altura, o que no, pero simplemente porque no han tenido oportunidades de formación o de experiencia. En Sitges se hizo una mesa redonda, bueno, varias mesas redondas sobre mujeres creadoras, y en una de ellas Helen, la responsable del Festival de Eteria, decía una frase muy que dictaba sentencia, ¿no? De que cuando tú tenías un proyecto de las mujeres se exigía la experiencia para llegar a él y de los hombres se exigía el potencial. Entonces, ya la mirada no estaría mal cambiarla, es decir, a lo mejor ver un corto de una chica y decir, oye, tiene un potencial, esta chica va a llegar lejos, porque el paso, esto es uno de los indicadores que es dramático. La cantidad de mujeres que hacen cortometraje fantástico es enorme, la cantidad de mujeres que hacen largometraje fantástico no existe, es mínima. Entonces, esa especie de dar esa primera oportunidad no estaría mal, que la industria mayoritariamente dirigida por productores masculinos también tuviera esa mirada de dar esa confianza en el potencial. No que cuando ya pasas de la experiencia y te conviertes en una Carlota Pereda y ya lo has demostrado todo y has dicho, oye, sí, puedo ser una voz, sí, he tenido una película que ha triunfado y te lo estoy demostrando, entonces sí, ahora te conviertes en la chica del momento y tienes que estar en todas las películas y hay problemas incluso de agenda para poder tenerte. En cambio, a un chico con un corto quizás ya le habrías dado la película. Hola, Mónica. Yo quería preguntarte un poco al hilo de lo que has ido comentando, que las directoras españolas así más consagradas han incursionado muy poquito en el fantástico y en el terror. ¿Por qué esas directoras que de alguna manera son un modelo a seguir, sin embargo, han apostado muy poquito o nada por el fantástico, ¿no? Quería saber tu opinión al respecto. Bueno, el kit de la cuestión es ese, que la mujer tampoco se siente próxima a estos géneros, no hay referentes, apenas hay referentes, en el cine español hay unos cuantos nombres, pero poquitos, y no creo que yo quería mencionar a Paula Ortiz, por ejemplo, que sí hizo La novia y algún capítulo de Historias para no dormir, pero tienes una Denise Castro, tienes Luna, que sí que fue la primera directora de cine de género propiamente dicho en este país, y no fue Carlota Pereda. Carlota Pereda ha hecho el primer slasher, se podría decir, ¿no? Pero no ha sido la primera directora de género. Isabel Cochet tiene una pequeña incursión, si te compras el libro o ves el libro, tiene una pequeñísima incursión también en el género, y hay algún nombre más, pero ya te digo, que casi te sobran dedos. Pero vuelvo a lo de antes, para mí es una cuestión social, es una cuestión de formación. De hecho, más que responderte yo, te responderé por las chicas, por las 6 que ya han pasado, 6 directoras guionistas que ya han pasado por el programa de Woman in Fan, y te dicen, no, sí, yo cuando llegué a la facultad, ¿no? Yo hacía fantástico, veía fantástico, pero hay como un proceso de maduración en el cual lo vas dejando a un lado y como que te entregas a otros géneros más elevados, que supongo que es por donde ibas tú. Y el fantástico se queda a un lado. Pero es una inercia más de formación o de las escuelas, como decía antes, y sobre todo de realidad social, de que hay estereotipos que se vas propagando y que vas perpetuando y que parece que la sensibilidad femenina esté más próxima del drama, con lo que sin desvirtuar el drama, o sea, adelante. Cuando las intersecciones entre fantástico y drama te da un Nani, o entre fantástico y drama te da un Titán, o un Crudo, que sería aún más drama y coming age de producción, y no tienes por qué casarte con uno o con otro, o puedes concebir eso dentro de tu propia carrera. Pero creo que ha habido una tendencia de formación y social en este país muy fuerte a disgregar y a separar esos caminos. Si tiene que ser así, pues que sea así, pero reflexionar sobre ello no está mal, sobre todo en cuanto a posibilidad de cambiar ese orden, o al menos esto, es decir, oye, estamos perdiendo un tren, y este tren, ¿por qué está pasando en este país así? Y en cambio en Francia quizás la situación es mejor, porque todo lo que fue el nuevo extremismo francés pues ya dio algún nombre, tipo Claire Denis, etc. ¿Por qué en estos países también
ha habido un poquito más de presencia. Es una de las cosas que decía Helen, por ejemplo, en su artículo sobre Estados Unidos. En plan, explícame por qué en Estados Unidos hay muchísimas más mujeres y yo cuando me voy a un territorio como Europa, esto empieza a escasear de mala manera. Al final su conclusión era que bueno, pues allí hay una industria del cine como Dios manda y entonces incluso en los márgenes de los márgenes hay mucho. Del filtro todavía hay mucha presencia femenina y hay una especie de sociedad de libertad, de yo puedo hacer todo y yo got it, ¿no? El sueño americano, puedo hacerlo todo en cualquier momento y por lo tanto las mujeres se han sentido más libres que no nosotros que bebemos de una dictadura y de una especie de... que hace 50 o 60 años la situación era muy distinta en cuanto a los roles femeninos y masculinos. Traspásalo eso a formación, oportunidades laborales, aspiraciones, etcétera. Estamos todavía con planes de igualdad desde hace un año, planes de igualdad en el trabajo, etcétera. Entonces, es normal, estamos muy verdes en ese camino. Me gustaría ahora, en este punto, pues contarles, dentro de la programación del Festival Isla Calavera, pues qué trabajos tenemos en sección oficial para que puedan ver pues trabajos de creadoras de cine fantástico. Tenemos Huesera, de Michelle Garza Cervera. Bueno, es un body horror increíble, ¿vale? Trata sobre embarazos. Bueno, no hemos hablado de esos temáticas, temas del universo femenino, pero bueno, sí se trata de la maternidad. Ganó el premio a la mejor ópera prima en el Festival de Tribeca. Y bueno, se las recomendamos. Está escrita también por Michelle Garza, pero también junto a otra guionista, por Avia Castillo, o sea que también pues tener en cuenta ese valor. Luego también Satanic Hispanics, es una antología, pero una de esos segmentos está dirigido por Gigi Saúl Guerrero, directora bueno también del cortometraje Madre de Dios y bueno, y otros trabajos, pero bueno, también recordarlo. Y luego tenemos Vesper, que también está dirigido por Cristina Bugosait, pero además en codirección con Bruno Samper. Y bueno, también dentro de todo esto, pues bueno, también tenemos pues películas protagonizadas por mujeres. Bueno, también queríamos nombrarlas. Está Huesera también, está Megalomaniac, que no solo está protagonizado con un personaje muy potente femenino, pero que también se sumerge pues bueno, en esas consecuencias del patriarcado. Bueno, se las recomendamos también absolutamente. Está Venus, con ese personaje también femenino tan fuerte. La paradoja de Antares, que protagonizado por una mujer en su totalidad. Vesper también, que la nombrábamos por la directora. La Piedad, también tenemos que nombrarla por esos personajes también, ¿no? De Ángela Molina y de Ana Polvorosa. Y bueno, Irati, desde luego, ¿no? De Lear, de Neil Marshall, también con ese personaje también femenino, protagonizada por Charlotte Kirk, una película de acción y con esta actriz como protagonista. Mal de Ojo, también con personajes femeninos. Y luego también dentro de la sección de cortometrajes a concurso, pues bueno, teníamos Influencer de Nerea Torrijos, la tuvimos en la sesión de apertura. Y luego Face Not Recognized, Try Again de The Also Sisters. Así que, bueno, no dejen de verlos, así apoyamos también a toda esta producción de las creadoras. Te pedimos ahora para terminar una conclusión, en cierto modo, cuánto quedaría para conseguir esa igualdad y, bueno, lo que quieras también aportar. No lo sé. Realmente estamos hablando de cambiar no solo percepciones individuales, sino planes formativos, una realidad de mercado. Yo creo que estamos en el camino, pero es lo que os decía, si había iniciativas tan decididas y tan fuertes como fue pues si era el Horizonte 2020, pues sería 2 años antes, en el 17, 18, cuando se hizo incluso la demostración que cito en el libro, ¿no? Que 68 mujeres que eran las únicas que habían sido seleccionadas en la sección oficial de Cannes, pues se hizo una representación de 68 mujeres subiendo los escalones de la alfombra roja de Cannes para visibilizar. Subieron, precedidas por Kate Blanchett, que era la presidenta del jurado. Subieron los escalones y se quedaron a la mitad para demostrar que ese era el lugar de las mujeres, que su techo de cristal estaba a la mitad, que nunca llegarían al final de todo. Y con todo ese aparato mediático, con todo lo que ha significado Me Too, etcétera, 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 seguimos hablando de lo mismo. 2 años después no se han conseguido los objetivos, las estadísticas y las evaluaciones en aquel entonces y al año siguiente cayeron en picado. O sea, se hizo la demostración, el año siguiente cayó en picado la presencia en jurados, en sección oficial, etcétera.
Yo creo que antes de llegar a una situación de normalidad nos queda un camino muy largo. Quizás estamos hablando de 10, 15, 20 años en los cuales iremos arañando estadísticas, y si hay una voluntad decidida de los gobiernos y de la propia sociedad para que las niñas se formen, las niñas tengan esos referentes y se empiece a interiorizar que una cría te puede dirigir una película el día de mañana, ser directora, guionista en igualdad de condiciones, es crear sus propios monstruos, como digo yo, ¿no? Su storytelling, ostras, una generación todavía, me parece a mí. Pues muchas gracias por estar hoy con nosotros, por enseñarnos a descubrir todo esto y bueno, también pues a seguir trabajando, y que estamos en el camino y están ustedes haciendo muchísimo desde la Fundación de Sitges. Muchas gracias. Gracias a vosotros.